Buenas tardes, estamos llegando a ustedes una vez más en esta serie de respuestas bíblicas con el tema de si se pierde la salvación. Hoy vamos a mezclar un poco el tema junto con aquel que hemos hecho ya de las condiciones que Dios pone al hombre y que están claramente expresadas y visibles en su palabra. Vamos a comenzar este estudio sobre lo que es las condiciones de Dios y la salvación, que sí se pierde, sí es posible. Vamos a comenzarlas a través de la carta segunda del apóstol Pedro, en su primer capítulo. Vamos a ver qué tiene el apóstol Pedro que decir respecto a este tema. Y comenzamos, como dije en su primer capítulo, vamos a comenzar en el versículo 3, porque Pedro está saludando en el primero y el segundo versículo. Comenzaremos a partir del tercero. Vamos a leer de la siguiente manera. La palabra del Señor dice así: se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hablando de su divino poder, se refiere directamente a Dios. Y a causa de, y por su divino poder, dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que todo lo necesario para entender, conocer, disfrutar y vivir esta vida eterna nos ha sido entregado por el Señor, y es por tanto una realidad que estamos completamente pertrechados, como dice la palabra en otra parte, en Hebreos capítulo 2 y verso 10, para toda buena obra que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que eso ya dicho sea de paso también, lo que dice Efesios capítulo 2 verso 10 es una condición también que está escrita, está claramente expuesta en la palabra de Dios. Él nos dio a nosotros obras que preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que eso es una condición. Él las pone para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él puso estas obras y las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, y nosotros no andamos en ellas, pues estamos abiertamente en desobediencia a la palabra de Dios. Y los desobedientes, como he dicho en otros estudios, acarrean condenación. Así es que mencioné eso rápidamente porque mencioné esa escritura. Sigamos. Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que a través de ir conociendo y haber conocido a Dios y tenerlo en nuestra vida a causa de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador y haber sido redimidos por su sangre, pues entonces estas cosas Dios nos las da a nosotros por su divino poder. Okay, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice este primer versículo que leímos, es el versículo 3 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice que el verso 4, continúa diciendo el verso 4, que por medio de las cuales, ¿qué cosas son las cuales? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que mencionan el verso 3, las que nos han sido dadas. Dice que por medio de estas, por medio de las cuales nos han sido dadas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea que cuando se nos dio todo lo necesario perteneciente a la vida y a la piedad, de que menciona el verso 3, a través de estas cosas que nos dio, entonces comenzó a hacernos promesas como las que hizo de darnos vida eterna, de darnos descanso eterno, de darnos redención, de darnos todas las cosas heredadas a través de la redención que Cristo el Señor llevó a cabo en nuestra vida, cuando le aceptamos como Señor y como Salvador. Dice que el verso 4 continúa diciendo, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. Incluso ya estas promesas, a la vez que fueron dadas, que nos fueron dadas, una de las promesas fue la llegada a nuestra vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como es Dios, viene a morar a nosotros, como explica muy bien
Y lo deja saber el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, que vendría a ser nuestro guía y nuestro consolador y nuestra esperanza y nuestro guía hacia el trono. Pues esta presencia del Espíritu Santo en nosotros es la presencia, como dije ya, de Dios. Por tanto, se nos hace, desde el momento en que nacemos de nuevo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Señor nos hace a nosotros participantes de la naturaleza divina. O sea que el Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dice que esto solamente llega a suceder y a darse, esto de hacernos participantes, llegar a ser participantes de la naturaleza divina, después que huimos, después que huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que decidimos nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros recibimos a Cristo, decidiendo esto, pues ya estamos huyendo de esta corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta concupiscencia es la que menciona en otro lado el apóstol Santiago, en su epístola, que este apóstol Santiago ha dicho en otras oportunidades que él era medio hermano del Señor Jesucristo en la carne, lo que referente a la carne, descendiente de David también, por tanto, pero hijo de María y de José, medio hermano de Cristo, por tanto. Entonces, Santiago en su epístola, en su primer capítulo, versículos del 12 al 15, dice que, o sea, da una explicación en estos 3 versículos con respecto a lo que es la concupiscencia. Vamos a ver si podemos leer eso un momentico. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15, dice, el apóstol Santiago dice, escribiendo allí, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ya de hecho se dice que es posible que se soporte y se venza una tentación, como yo he explicado a ciertas personas en otros lados y en otros momentos, que le he dicho que sí es posible, que nosotros podemos fallar, pero también podemos decir que no a la tentación y mantenernos firmes. Entonces Santiago, capítulo 1 y versos 12 al 15, dice aquí claramente, el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto quiere decir que la persona esta, el hombre, el varón, mujer también, que es capaz de refrenarse, de controlarse, de dominarse y decir no a la tentación, esta persona recibe de parte de Dios, como dice este verso 14, la corona de vida, el verso 12 mejor dicho, en Santiago 1, verso 12 dice que esta persona que es capaz de soportar la prueba, la tentación, recibirá después la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí hay otra clara condición en Santiago. La corona de vida es para los que le aman, no es para cualquiera, ni es para todos, ni es para los que se bautizan con un poquito de agua en la frente, ni es para los que dicen que están y no están, o para los que dicen que son y no son. Es para los que están y para los que son. De verdad. ¿Ok? Entonces, esa persona que está y es, en el momento que la tentación llegue, puede caer. Pero también puede no caer. Puede mantenerse firme. Porque la presencia de Dios va con él. Y si él decide, y es su voluntad, que quiere honrar al Señor, pues va a mantenerse firme. Y cuando la tentación llegue a su vida, le dice que no en el nombre de Jesús, que eso no es otra cosa que pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Y es echar mano también de todas las armas que nos han sido dadas para pelear, especialmente la espada del Espíritu, como se menciona esta en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, cuando se está enumerando parte por parte todo lo que conforma la armadura de Dios. Entonces, el verso 13 dice, cuando alguno es tentado, dice el apóstol Santiago allí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Sino que cada uno, y esto te estoy leyendo aquí de Santiago, vuelvo otra vez porque estábamos y empezamos y vamos a seguir en 2 de Pedro capítulo 1.
Pero estoy explicando esto a causa de que Pedro menciona que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo quiero hacerles una explicación breve de lo que es la concupiscencia. Santiago aquí dice, vuelvo y repito en el verso 13, 1:13 de Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es la palabra que leímos en segunda de Pedro. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando dice que su propia concupiscencia, que cada uno es tentado desde que cuando nuestra propia concupiscencia nos atrae y nos seduce. O sea que la concupiscencia, cada uno de nosotros, de una manera o de otra, la llevamos. O sea, mujer o sea hombre, tenemos una concupiscencia dentro de nosotros. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Viene siendo como la marca de la caída que heredamos de Adán, la marca esa del pecado con el que nacemos en este mundo. Ese pecado con el que venimos a este mundo, heredado de nuestro padre Adán. Entonces, esta concupiscencia nos atrae y nos seduce porque tenemos deseos carnales, deseos pecaminosos, y estos deseos son los que componen esta concupiscencia. Entonces esta concupiscencia nos llama la atención a nuestra mente y a nuestro corazón para que decidamos ceder a estas pruebas y a esta concupiscencia con sus tentaciones. Dice el verso 14, repito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este es el trabajo de la concupiscencia: atraer nuestra atención y seducirnos a que pequemos, a que cedamos a la tentación. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia, primero en el 14 dice que nos atrae y nos seduce. Si logra atraer nuestra atención y seducirnos, ya cuando alguien está seducido, ya lo convencieron, ya lo agarraron. Entonces dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido. ¿Cómo concibe? Aquí el apóstol Santiago en el verso 15 compara a la concupiscencia y habla de ella como de una mujer preñada, como una mujer que está preñada, que está embarazada. Entonces dice que la concupiscencia en el verso 15, después que ha concebido. ¿Cómo concibe la concupiscencia? Cuando ya logra atraernos y seducirnos. Ahí queda como preñada la concupiscencia. Ya concibió. Es como cuando el hombre y la mujer se juntan y la mujer queda preñada a causa de esta unión de los elementos necesarios para que quede para que la mujer conciba y quede a luz. Esta unión entre el hombre y la mujer produce que ciertos elementos se unan en la mujer y entonces quede allí preñada la mujer, embarazada, conciba. Es cuando la mujer cuando concibe un bebé en su estómago. Pero en este caso estamos hablando de la concupiscencia, y el apóstol Santiago espiritualmente compara a la concupiscencia con una mujer que queda embarazada cuando logra atraer y seducir al hombre para que peque. Dice el verso 15 entonces, repito, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿ok? Después que ya quedó preñada, que eso, después que ya captó la atención del hombre y lo hizo prestarle atención, lo venció cuando lo sedujo y lo venció. Dice que después que ya concibió, da a luz el pecado. Dice que la concupiscencia da a luz el pecado después que ya logra convencer y seducir al hombre. Da a luz la concupiscencia, el pecado, dice el verso 15. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, después que ya el hombre se deja vencer, por la concupiscencia, peca. Ya eso de ahí, desde la convicción que sufre por la concupiscencia hasta el resultado final, es el pecado. Y entonces dice aquí, el verso 15, que el pecado, cuando ya fue consumado, cuando ya se llevó a cabo, cuando ya el hombre pecó, se dejó llevar por la concupiscencia y pecó, dice entonces que ese pecado, siendo consumado ya, cuando ya se lleva a cabo el pecado, cuando se realiza el pecado,
ese pecado dice que da a luz la muerte. El pecado también aquí lo compara el apóstol Santiago con una mujer embarazada, con el embarazo, como una especie de embarazo. El pecado, después que es concebido y que es consumado, da a luz la muerte. Y entonces de eso tendría que ser otro tema también. No quiero seguirme separando, pero la muerte en este caso, la muerte que es parida por el pecado que cometió el hombre, esta muerte que el pecado dio a luz, es muerte espiritual. ¿Qué cosa es la muerte espiritual? La muerte, como se ha explicado en otros estudios, no es un exterminio ni un cesar de la existencia o nada de eso. La muerte es simplemente separación. En todo momento, las tres muertes de que habla la Biblia, la muerte espiritual, la física y la segunda muerte o muerte eterna, son simplemente separación. En este caso, el pecado, después que fue consumado, dio a luz la muerte. Esta muerte no es otra cosa que la separación a causa del pecado entre Dios y el hombre. El hombre y Dios quedan separados a causa del pecado que comete el hombre. Esa es la muerte espiritual, que solamente se resucita de esa muerte cuando se confiesa el pecado, cuando se aparta el pecador y cuando recibe la vida eterna de parte de Dios, o cuando recibe el perdón de parte de Dios después que un arrepentimiento sincero ha sido notado por parte de Dios en la vida del hombre. Porque el hombre ha de arrepentirse sinceramente, porque de lo contrario pierde su tiempo si piensa que va a ser justificado o perdonado por algo de lo que no está arrepentido, honestamente. Así que les hice esta historia de lo que es la concupiscencia, porque el apóstol Santiago me ayudó en esto. A dar una explicación bastante clara en estos tres versículos. Capítulo 1 de Santiago, versos 12 al 15, el que lo quiera revisar después. Pues vamos a Segunda de Pedro. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, y estamos en el versículo... terminamos el versículo 4, que dice que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, ¿ok? O sea que somos divinos y humanos a causa de la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Okay? Por eso dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. No es que Él habita en un pedazo de nosotros y nosotros seguimos siendo humanos, no. Ya la mezcla está hecha. No que nosotros seamos dioses, ni mucho menos. Pero somos participantes de la naturaleza de Dios. Porque somos familia. Ya somos familia, somos hijos de Dios. Por causa de la sangre del Cristo del Señor. Porque Cristo nos hizo hijos. Solamente es hijo, dice Juan 1:12, aquel que les recibe y cree en él. ¿Ok? Así que entonces, terminando el versículo 4 en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que hay que huir. El hombre huye. El apóstol Pedro está diciendo aquí que nosotros recibimos esta naturaleza divina cuando huimos. Nosotros huimos, no nos huyeron, no nos sacaron nadie, ni Dios nos sacó, nadie nos sacó de ningún lado. Nosotros decidimos huir de esta corrupción del mundo, ¿ok? A causa de que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Y entonces cuando decidimos y se vio esta decisión que nosotros tomamos, entonces se vino en nuestro auxilio y se nos salvó. ¿Okay? Hasta que nosotros no decidimos venir a donde estaba Dios y decirle, perdóname, necesito que me perdone, que me limpie, que me salve, que me quite de este camino de muerte. Hasta que nosotros no decidimos hacer eso, no recibimos vida eterna, no recibimos perdón, no recibimos salvación, porque Dios salva a los que quieren salvarse. Dios no salva a todo el mundo así, y porque hay gente que quiere irse para el infierno. ¿Le va Dios a salvar al que quiere irse para el infierno? Claro que no. Entonces, tiene que la persona que querer salvarse, para entonces Dios venir y darle su salvación. Bendito el Señor. Continuamos leyendo en el versículo 6. Continuamos leyendo en el versículo 6. No, el versículo 5, mejor dicho. El apóstol Pedro continúa aconsejándole a las personas, a los lectores, o en este caso, a los hijos de Dios, a los que está hablando, a la iglesia a la que él dirige esta carta. Le dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, a causa de todo lo que ya hemos hablado arriba, de todo lo que él dice, de que se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y que a través de estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos dieron grandísimas
promesas, preciosas y grandísimas promesas, como dice la palabra aquí más exactamente. ¿Ok? Y entonces se nos dio el ser participantes de la naturaleza divina. Por todas estas cosas, dice el apóstol Pedro en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Por esto que les he dicho, por habernos, sabes, porque se nos fue dado todo esto. Poned toda diligencia, vosotros pues, vosotros también, poniendo toda diligencia. La palabra diligencia en este caso significa apúrate. Hay que estar apurados en buscar la manera de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Ok? Y hay que poner diligencia en esto. Hay que apurarse en esto y hacerlo lo antes posible, como urgente que es el caso. Porque es caso de vida o muerte. Dice que entonces vosotros también poniendo, dice el verso 5, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Para un momento ahí para explicar algo más. Fíjense que todo esto que se mencionó aquí, toda esta lista de cosas que el apóstol Pedro le dice al hombre de Dios o al cristiano a quien habla en este momento, y en estos momentos como a nosotros, y en aquellos tiempos, aquellas personas a las que le escribió, todas estas eran cosas que tenía que hacer por las palabras del apóstol Pedro, eran indicaciones a la iglesia para que la iglesia tomara parte activa en esto. La iglesia es quien tiene que hacer todo esto que estaba mencionando el apóstol Pedro. ¿Okay? O sea que estas son obras y cosas que se nos manda de parte de Dios a hacer como iglesia que somos, como hijos de Dios que hemos llegado a ser por la sangre de Cristo, salvos y redimidos. Se nos exhorta y se nos recomienda que hagamos esto. Y fíjese que es con toda diligencia. Apúrate, por causa de todo esto que te dije arriba que te dieron, apúrate y haz esto que hay que hacer. ¿Ok? Dice eso, ya leí hasta el verso 7. El verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto redunda en que la meta final es conocer más y más cada día al Señor Jesucristo, porque fíjese que es un mandamiento a llenarnos de todas estas condiciones, a practicarlas en nuestra vida diaria para cada día conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Es un ejercicio diario y es un conocer diario a nuestro Señor. La profundidad de la sabiduría, el conocimiento, el amor, la bondad, la misericordia del Señor día a día. Esto lo hacemos y lo vamos conociendo cada día más a medida que vamos aplicando todas estas cosas que menciona. Menciona los versículos 5 al 7, que es, dice el apóstol Pedro, añadir a vuestra fe virtud. La virtud, pues ya todos sabemos lo que es una persona virtuosa. Es una persona que es digna de confianza o digna de halago a causa de la virtuosidad con la que se manifiesta, con la que lleva a cabo todas las cosas que se deben llevar a cabo, que se deben hacer, en este caso como cristiano. ¿Ok? Una virtud cristiana. Dice que a nuestra fe debemos añadir virtud y a la virtud debemos añadir conocimiento. No podemos quedarnos con el conocimiento que tenemos. Tenemos que añadir sabiduría y conocimiento de Dios cada día. Dice la palabra ahí en el versículo 5. A la virtud tenemos que añadirle conocimiento, dice el verso 5. Y el verso 6, al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Una vez que ya tenemos el conocimiento y sabemos que el dominio propio es algo esencial para llevar una vida cristiana exitosa, que es una cosa que tenemos que ir practicando diariamente, pues entonces el apóstol Pedro nos recomienda que al conocimiento que ya estamos adquiriendo y que hemos adquirido, le añadamos dominio propio. Y dice que al dominio propio, continúa en el verso 6, debemos añadirle paciencia. ¿Ok? Y a la paciencia, piedad. ¿Ok? Hay que tener dominio propio, ser pacientes y ser piadosos. Tener amor, tener piedad por el prójimo. ¿Ok? A la paciencia, piedad. Dice el verso 7 que a la piedad también hay que añadirle afecto fraternal. Afecto fraternal es amor. ¿Ok? Y al afecto fraternal, entonces el amor de Dios. ¿Ok? Afecto fraternal es aquel que entre nosotros como hijos de Dios, como hombres, como seres humanos, como
como prójimos el uno al otro, nos mostramos este afecto fraternal para mostrar nuestra buena voluntad de ayudar, de servir y de querer a nuestro prójimo. Y lo último que se añade es el amor. El amor. El afecto fraternal, puede que haya una diferencia entre el afecto fraternal y el amor, porque el amor ya es incondicional. El amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene igual. No tiene igual comparación. El amor todo. Por eso se entregó el Señor a nosotros, por amor. Amén. Y dice el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, dice el verso 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hasta ahí vamos a leer y vamos a explicar. Hasta ahí va a ser el estudio, el comentario. Dice el apóstol Pedro en el versículo 8 que si estas cosas están en nosotros, ¿cuáles cosas? Las que acabó de mencionar en toda esa lista que leímos del verso 5 al 7. Dice que si estas cosas están en nosotros, dice el verso 8, y abundan, no nos dejarán a nosotros estar ociosos, o sea, sin hacer nada, vagando y de vagos por ahí. No. Si estas cosas están en nosotros, no podemos estar ociosos de ninguna manera. Si estamos constantemente mostrando paciencia, bondad, mansedumbre, piedad, amor fraternal. Si estamos ocupados en todas estas cosas, en la piedad y en el dominio propio y en la paciencia, si estamos ocupados en poner en práctica todas estas cosas en nuestra vida, dice la palabra que, si dice el apóstol Pedro, que entonces no vamos a estar ociosos en cuanto a ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la meta final es, como dije ahorita, el conocer más y más a Cristo cada día. Esa es la meta final. ¿Ok? Pero dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que la persona que dice ser algo, pero no está en práctica de todas estas cosas, ni está haciendo la lucha y dando el paso de fe adelante para cada día practicar más estas cualidades de un hijo de Dios, dice que es ciego, que no tiene vista, tiene la vista muy corta, y que es ciego, que se ha olvidado, por tanto, de la purificación de sus antiguos pecados. O sea, que está enaltecido de alguna manera. Se cree ser alguien cuando no es nadie. Entonces ya se le olvidó de dónde lo sacaron y de la pudrición y el lodo y el cenagal donde se encontraba cuando Cristo extendió su mano de misericordia y de piedad y lo sacó. ¿Ok? Entonces dice aquí el 10. Por lo cual, hermanos, miren la recomendación de Pedro. Por lo cual, hermanos, esto es a la iglesia, tanto más procurad hacer firmes vuestras vocaciones. Esto es algo más, aparte de todo lo que se nos dijo que tenemos que hacer. Mire lo que dice el apóstol Pedro aquí. Por lo cual, hermanos, verso 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. La última frase de no caeréis jamás está dando por sentado que el caer es posible. ¿Ok? Es posible caer. ¿Cómo es posible caer en este caso específico? Si no hacemos y no ponemos por obra todas las cosas que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos añadir a nuestra fe en Cristo. Todo lo que mencionamos, a la fe, virtud, a la virtud, paciencia, a la paciencia, dominio propio, al dominio propio, paciencia, mejor dicho, todas estas cosas, a la paciencia hay que añadirle piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si no hacemos estas cosas, entonces tenemos riesgo de caer, si no es que ya estamos caídos. Porque a la hora que se decida no practicar nada de esto, estamos caídos. Así que entonces vemos y vamos a dejar hasta aquí esto. Vamos a continuar en una oportunidad diferente. Esto va a ser Respuestas Bíblicas número 6, para los que estén interesados. ¿Okay? Y el tema es si se pierde la salvación, con parte de las condiciones que Dios impone. Del verso 3 al 10 leímos en 2 de Pedro capítulo 1. Dios me les bendiga mucho. Recuerden que hay posibilidad de caer, como dice el apóstol Pedro aquí, y es necesario estar conscientes de esto y poner por obra en nuestra vida todas y cada una de estas partes que el apóstol Pedro mencionó
para que podamos llegar a cabo nuestra vida con éxito en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.